¿Y qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro aquí. Soy Guzmán, deseando a todos un excelente día, espero que se encuentren todos muy, pero que muy bien. Estoy aquí, como no, para darles el siguiente capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Espero que por favor le den a la campanita de notificaciones, se suscriban y le den me gusta al vídeo. Y no olviden de comentar para que el vídeo se recomienda a muchísimas personas. Ahora ya, sin más nada que decir, que empiece los saludos y el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Ezequiel V, a Giovanni Moreno y a ¿Cuál? Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Naruto. La determinación del forastero autor. Ficción on Reader. Capítulo 437. CH12, 437. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon@patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Al día siguiente, Takuma llegó a la oficina por la mañana con sus pertenencias en una caja y sus muebles guardados en un pergamino. Los saludos a los responsables del cuartel general habían sido satisfactorios. Lo trataron mejor que a un nuevo líder de escuadrón, ya que reportaba directamente a un capitán. Llevaría tiempo establecer una buena relación con todos. Como líder, era su responsabilidad crear conexiones para su equipo. Afortunadamente, esas conexiones se mantendrían con él incluso si se marchaba, así que valió la pena el tiempo y el esfuerzo. Takuma saludó a todos al entrar a la oficina. Buenos días a todos. Tern, Bobok y Akira ya estaban allí cuando llegó. Mientras caminaba por el bullpen para llegar a su oficina, notó que lo miraban con extrañeza. Se detuvo y preguntó si pasaba algo. ¿Estás bien, Ratel? Preguntó Bobok. ¿Está bien que regreses? Solo ha pasado una semana, dijo Tern con un dejo de preocupación. Incluso Akira lo miraba como si estuviera tratando de buscar algo. Se volvió hacia Goshiro, su jefe de gabinete, sentado en su oficina, a través de la puerta abierta. Ayer leyeron el informe del intento de asesinato, dijo en voz alta. Takuma rió. Sí, el intento de asesinato lo había dejado en mal estado, pero antes había estado en peores condiciones. La última vez que Root envió asesinos tras él, necesitó una operación para salvarle la vida, tuvo que aprender a caminar de nuevo y fue enviado a la guerra vapor escarcha con un bastón menos de 2 meses después. Sí, estoy bien. Gracias por preguntar. El Ambu tiene excelentes beneficios médicos. No estoy en condiciones para pelear, pero he reanudado un entrenamiento ligero. Calculo que volveré a la normalidad en una semana aproximadamente. En realidad, podía luchar al máximo en su condición actual. El Iryo-Jutsu era mágico, capaz de curarlo de sus heridas de combate en muy poco tiempo. Sin embargo, su cuerpo seguía herido no hacía mucho. Actualmente, se encontraba en un estado en el que las probabilidades de lesionarse por tensión eran mucho mayores de lo normal. Así que, aunque podía golpear con la misma fuerza, correr con la misma velocidad y usar su chakra sin ningún obstáculo, podía lesionarse al hacer cualquiera de esas cosas. En resumen, era un cañón de cristal. 10 minutos después llegaron Mor y Hippo. Mor trajo café a todos en la oficina, incluido el personal. Takuma lo notó en él cuando se conocieron, pero Mor era muy bueno con la gente y tenía un don para la comunicación. Barbari le dijo que le dolió despedir a Mor debido a sus habilidades interpersonales, especialmente sus habilidades interpersonales, que le permitían lograr la cooperación de la gente o sacar más provecho de las cosas de lo que otros solían. Hola, Ratel. Tengo algunas preguntas sobre el asesinato, dijo Mor mientras le entregaba una taza de café. Yo también. Gritó Hippo desde su oficina. Takuma recorrió la oficina con la mirada y sintió la curiosidad que irradiaba. Podía percibir que todos sentían curiosidad por el incidente. El fácil acceso a la persona de interés, naturalmente, los incitaba a hacer preguntas.
Además, estaban a cargo de la investigación, y tener más información solo les beneficiaría. Aquellos que tengan preguntas pueden venir a la sala de reuniones en 10 minutos, anunció Takuma. 10 minutos después, todo el equipo estaba en la sala de reuniones. Haré todo lo posible por responder. Empecemos por delante y retrocedamos, dijo, señalando a Mor. El lugar del incidente, el campo de entrenamiento, no estaba bajo el cuidado de Anbu. ¿Era un lugar que visitabas con frecuencia y con un horario fijo? Preguntó. Como operativos, tenían acceso a recursos de entrenamiento de alta calidad, por lo que, a menos que hubiera una razón como entrenar con alguien fuera de Anbu, no había ninguna razón por la cual un Anbunin no usara los beneficios proporcionados por el departamento. Mor le preguntaba qué hacía allí sin preguntar directamente. Takuma supuso que ya tenía alguna idea de por qué estaba allí. Era una pregunta aguda para el nuevo jefe y corría el riesgo de ofenderlo. Por lo que sabía de él, intentaba ver cómo respondería ante una situación en la que se dudara de él o se cuestionara su autoridad. Era importante conocer la personalidad del líder, ya que determinaba su respuesta ante diferentes situaciones. Era un intento de evaluarla para poder modificar su enfoque en el futuro. Los demás también comprendieron la intención oculta tras su pregunta y lo miraron fijamente. Takuma no rompió el contacto visual con Mor. Root utilizó a un conocido para atraerme al campo de entrenamiento. Se aseguró de mantener la calma y la profesionalidad posibles, ya que quería que sus subordinados hicieran preguntas y se comunicaran sin temor a represalias. Había obtenido excelentes resultados porque había trabajado la mayor parte del tiempo solo, pero eso tenía un límite, algo que intentó remediar proporcionando información y recursos que había cultivado a otros participantes de la iniciativa. Quería hacer más con este escuadrón, pero asignar más personas al problema no garantizaba resultados. Necesitaban trabajar juntos por un objetivo común para ser productivos. Su prioridad como líder del equipo era fomentar una cultura de trabajo sana y correcta. Shinnen Enomoto, ¿verdad? ¿Cuál era tu relación con él? Nos conocimos a través de mi trabajo en la Fuerza de Policía Militar de Leaf, dijo Takuma. Si se tratara de cualquier otra persona, habría evitado la pregunta, pero el grupo frente a él eran ninjas Anbu con la capacidad de investigar los antecedentes de casi cualquier persona. Sabrían de inmediato sobre las conexiones de Enomoto con el narcotráfico si decidieran investigarlo. Al distorsionar la verdad con omisiones, presentó una imagen en la que Enomoto era un activo o tenían tratos, ambas cosas ciertas. Esto último no parecía bueno, pero eran Anbu. Tratos turbios como ese eran comunes aquí. Los informes indican que está desaparecido. Es una lástima. No perdería la esperanza, dijo Mor, suavizando su tono de preguntas. Parecía haber conseguido lo que quería. Es una pérdida de tiempo. Ya está muerto. Le pregunté a uno de los agentes, respondió Takuma antes de notar que su reacción indiferente había sorprendido a los demás. Mis disculpas. No nos llevábamos bien. Quizás por eso lo eligieron. Si hubiera sido un amigo o familiar, habría intentado alertarme de alguna manera. Ese cabrón probablemente me traicionó sin dudarlo para salvar su vida. Ni siquiera puedo culparlo por eso. Siguiente pregunta, dijo señalando a Hippo. No quedó claro en el informe. ¿Cómo supo Root tu identidad? Se mencionó a un agente con nombre en clave con quien compartes algo de historia, pero nada más. Takuma suspiró. El informe no era claro al respecto porque él mismo desconocía cómo Root se había enterado de él. Al menos, no estaba seguro. Nuestra mejor suposición es que estuve sobreexpuesto a Root. He manejado tantos casos que terminaron fijándose en mí. Estuve involucrado en un caso donde descubrimos una célula durmiente. Durante la redada para capturarlos, uno de ellos logró escapar. Chasqueó la lengua. Estoy seguro de que Ratel entró en el radar de Root entonces, si no antes. En cuanto a cómo me conectaron con Ratel, no estoy seguro. El agente con nombre en clave com probablemente fue responsable de alguna manera. Me lo encontré cuando me desplegaron en la guerra Vapor Escarcha y tuve que lidiar con Root intentando interferir en la guerra. No eras un agente en ese entonces, dijo Hippo, desconcertado. No lo estaba. Era una situación en la que los Anbu no podían enviar a los suyos, así que mi equipo tuvo que lidiar con ellos por nuestra cuenta. Com me conocía de entonces y debió de haber relacionado los hechos. Pero ese no es el problema ahora mismo, suspiró Takuma, sintiendo que la irritación aumentaba. Mi exposición limita mis movimientos.
Si estoy investigando algo relacionado con Root sobre el terreno y de alguna manera se dan cuenta de mi presencia, podrían tomar precauciones adicionales que no habrían tomado si no lo supieran. Cuando un agente usaba su máscara, gozaba de la autoridad y reputación de Anbu. Pero la máscara era como un faro brillante que no se podía ocultar. En cuanto un ninja Anbu entraba en escena, todos sabían de su presencia. Podían ocultar su presencia, pero sacrificaban los beneficios al hacerlo. Por otro lado, cuando un agente se quitaba la máscara, perdía su autoridad pero, a cambio, ganaba un anonimato que podía aprovecharse para parecer inofensivo e invisible si se utilizaba correctamente. Takuma se había colado en el cuartel Maizuru sin máscara, y para cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Había usado ese mismo anonimato en otras situaciones, combinándolo con su corta edad para presentarse como un adolescente más. Eso aún no había desaparecido, pero su rostro seguía ahí, y siempre existía la posibilidad de que alguien algún día lo reconociera, poniendo en riesgo lo que estuviera haciendo. ¿Y si ese algo fuese crítico? Por eso, contaré contigo para hacer trabajo de campo cuando crea que mi presencia pueda ser un riesgo, dijo Takuma con una sonrisa, mirando al grupo. Fue una muestra de confianza reconfortante el que creyera en ellos, pero también una advertencia de que sería mejor que estuvieran a la altura de las circunstancias cuando llegara el momento. Sobre este caso, nos pusiste a todos a cargo. ¿Quién es el líder?, preguntó Term. Normalmente, incluso con varios agentes en el caso, siempre había una pista. Incluso si dos agentes decidían colaborar en igualdad de condiciones, alguien tenía que asumir la dirección, pero ayer, Takuma había asignado la friolera de 5 agentes al caso sin nombrar a ninguna pista. Para ser honesto, quería nombrarme líder, pero ya es inusual asignar un caso a alguien que está involucrado y nombrarme como líder sería demasiado, dijo Takuma. Stag había usado su autoridad para asignarle el caso. No lo había solicitado porque no lo esperaba, así que Takuma estaba contento. Ahora bien, no mentiré al decir que no me importan las personas, sean agentes o no, que levantaron la barrera que me mantuvo dentro, pero esa no es la razón por la que decidí darte esto. Trátalo como una justificación para meter las narices donde normalmente no deberías. Los agentes de la ANBU eran territoriales en todo, desde los casos que manejaban hasta los informantes que conseguían. Se volvían hostiles ante la simple mirada de alguien a lo que decían ser suyo. Y la aldea oculta de la hoja era un semillero de agentes territoriales que se volvían salvajes en el momento en que alguien ponía un pie siquiera en su territorio. Hay agentes de Root en la hoja oculta. Es un problema grave que no se puede ignorar. Al ponerlos a todos a cargo de este caso, que les obligará a recorrer la aldea de la hoja oculta, visitar lugares donde no deberían estar y hablar con gente con la que no deberían, les doy una razón para hacerlo. Úsenla como escudo. Si alguien llora, mándenlo a mí. Yo me encargaré. Iba a ser muy difícil negarle el secreto a un tipo que fue víctima de un intento de asesinato solo por su aspecto. Encuéntrame la podredumbre que pudre en la aldea y arráncala de raíz, declaró Takuma. En cuanto a la pista, será Aquilla. Todos miraban a Litga con envidia, pues aunque Takuma había dicho que todos eran iguales, ser el líder en teoría tenía cierto valor. Sería más fácil atribuirse el mérito cuando constara en el expediente. Bobok y Mor serán el contacto de este equipo con la iniciativa anti-Root, dijo. Bobok era parte de la iniciativa y Mor era bueno con la gente. Una combinación de ambos haría bien en resolver la insatisfacción que se estaba gestando en la iniciativa debido a su decisión de contratación. Hippo estará a cargo del desarrollo de activos e informantes. Hippo era, sin duda, el miembro del equipo con más experiencia. Poseía la experiencia adecuada, lo que le permitía conectar con quienes normalmente tenían la información. No era que otros no pudieran desarrollar sus propios recursos, pero Hippo iba a estar a cargo de la mayoría de ellos. Eso es todo, dijo Takuma. El silencio que siguió fue elocuente. Solo había una persona del equipo a la que no se había dirigido la atención. Y todos se preguntaban si su familia tenía algo que ver con eso. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 1. Votar 2 restantes capítulo 438. CH12, 5, 438. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon@u.patreon.com o link. El enlace también está en la sinopsis. Al día siguiente, Takuma almorzó con Arisu en un pequeño restaurante de sopas. Era un lugar que se mantenía completamente gracias a sus clientes habituales y rara vez recibía clientes nuevos, a menos que entraran con ellos.
Deberían arrestar a esa anciana. Su comida es adictiva, dijo Arisu mientras devoraba su sopa de fideos caliente. Takuma sonrió. Era una broma de alguien que trabajaba en el Departamento de Control de Narcóticos. Sí, el grupo de trabajo que antes formaba parte del Departamento de Crimen Organizado se había separado y ahora formaba una entidad independiente bajo la policía. Esto significaba que perderían los recursos del Departamento de Crimen Organizado, pero a cambio ganarían una autonomía difícil de alcanzar dentro del entramado político del departamento más influyente de la policía. Y Fuma Arisu estaba allí, al frente del nuevo departamento, como uno de sus verdaderos fundadores. Felicitaciones, dijo. Arisu sonrió. Gracias, pero esto no me va a servir, ¿sabes? Quiero algo más que un simple almuerzo. ¿Quién dijo que yo pagaría? Ella arqueó una ceja. ¿No lo eres? Claro que pago yo, rió entre dientes. Y me ofende que pienses que no vine con regalos. Sacó una pila gruesa de carpetas y la deslizó por la mesa hacia ella. Era un montón desordenado, con páginas dobladas, notas que sobresalían de las esquinas, escritura desordenada en las tapas e incluso algunos papeles sueltos entre las carpetas. ¿Qué es esto? Preguntó ella. Es hora de que empieces a pensar en hacer chinin. Arisu lo miró fijamente un momento antes de dejar la cuchara. Tomó los archivos y empezó a rebuscar en ellos. Las carpetas eran comunes, pero reconoció las notas adhesivas, el color de la tinta y los clips de la papelería que usaban la policía y el grupo de trabajo antinarcóticos. El formato y la estructura de los documentos eran los mismos que se establecieron en los inicios del grupo de trabajo antinarcóticos. Y lo que es más importante, reconoció la letra de Takuma. Nunca había visto esto antes. ¿Por qué ahora? Preguntó Arisu con seriedad al darse cuenta de lo que le había dado. Ya has visto bastante, solo que no todos están reunidos en un mismo lugar como este. Todos los documentos estaban relacionados con la red de narcotráfico dirigida por Enomoto. Durante su etapa como jefe del grupo de trabajo antinarcóticos, Takuma no solo ayudó a Enomoto a expandir su operación atacando agresivamente a la competencia, sino que también lo protegió con algunas medidas puntuales que dificultarían que cualquiera que persiguiera a Enomoto reuniera suficiente material contra él para perseguirlos seriamente. La mayor parte de la información sucia sobre Enomoto ya estaba en los archivos del grupo de trabajo antinarcóticos. Takuma la había depositado allí él mismo. Trabajaban juntos ayudándose mutuamente, y les convenía protegerse mutuamente a toda costa, pero no omitió hechos ni pruebas de los registros oficiales. Podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Simplemente dificultó su recopilación. En retrospectiva, una parte de él quería que alguien encontrara lo que tenía contra Enomoto. Desafortunadamente, había hecho un trabajo demasiado bueno y nadie lo había encontrado desde que dejó la policía. Arisu notó que el cuarto inferior de la pila era diferente al resto. El papel ya no era el mismo que usaban en la policía. La letra seguía siendo la de Takuma, pero la forma en que presentaba y registraba la información había cambiado. Podía notar que había sido recopilada durante un largo periodo de tiempo, y una ojeada rápida le bastó para saber que su equipo desconocía gran parte de lo que tenía escrito. ¿Cómo conseguiste esto? Preguntó. Esa es una pregunta con una respuesta complicada que no puedo darte, dijo Takuma. No fue complicado. Había estado recopilando información sobre Enomoto desde que se unió a la unidad inquisidora. Había reactivado las relaciones con sus informantes de la policía, lo cual le costó bastante, ya que llevaba mucho tiempo sin contactarlos. Combinando eso con los recursos de un ninjabu, no le fue difícil conseguir información jugosa, lo que le metería en serios problemas al sospechoso. Enomoto era uno de los puntos débiles de su pasado. Uno que quería cubrir. Así que dedicó un tiempo valioso en uno de los períodos más ajetreados de su vida a prepararse para la posibilidad de que sus negocios ilícitos se usaran en su contra. La mirada de decepción en los ojos de Arisu le dolió. Quiso apartar la mirada. No era solo que no hubiera respondido a su pregunta, sino también que tenía toda esa información consigo y nunca se la había dado, o que le había ocultado cosas mientras estaba en la policía. El equipo de la Fuerza de Tarea de Narcóticos bajo el mando de Takuma no era tonto. Sabían que algo andaba mal cuando él reveló información incriminatoria contra personas importantes, que normalmente sería difícil de obtener. La ignoraron, pero todos lo sabían. Nadie lo menospreció ni juzgó su carácter por cómo obtuvo esas cosas, debido a su comportamiento como líder. Creían que, hiciera lo que hiciera, no se pasaba de la raya porque confiaban genuinamente en él y creían que los protegía manteniéndose limpios.
Pero lo que le había dado ahora sacaba a la luz lo que habían ignorado y lo ponía en evidencia. Ahora tenía una idea del alcance de lo que había hecho en aquel entonces. Había ayudado a que creciera aquello que tanto se esforzaban por derribar. Sentía que estaba menospreciando sus esfuerzos, y eso dificultaba aceptarlo, a pesar de que se habían beneficiado enormemente. Lo que había hecho entonces era ahora la base del recién creado Departamento de Control de Narcóticos. Una base contaminada. Si hubiera sido otra persona, quizá no habría significado tanto, pero se trataba de Arisu. El grupo de trabajo de narcóticos era tan su bebé como lo era de él. ¿Por qué ahora?, preguntó ella. Takuma sabía que darle su información a Arisu haría que su relación fuera tensa en el futuro previsible, pero tenía que hacerlo ahora. Es el momento oportuno. Su líder ha muerto. Intentan ocultarlo, pero tarde o temprano estallará. Deberías atacar mientras son inestables y las facciones compiten por la jefatura. Takuma no quería desenterrar cosas mientras Enomoto estaba vivo porque existía el riesgo de que se volviera en su contra, pero ahora que estaba muerto o al menos desaparecido, esta era la oportunidad perfecta para enterrar su pasado para que nunca viniera tras él. Este regalo es pesado. Sonrió amargamente. Takuma asintió. Quería decir algo, pero se contuvo. Con la transición del grupo de trabajo a un departamento independiente, a Arisu, una genin, le resultaría difícil mantener su puesto como segunda al mando. Si lograba desmantelar la red de narcotráfico de Enomoto, que crecía rápidamente, se mantendría en el puesto mientras se preparaba para el ascenso a Chunin e incluso aumentaría sus logros, lo que facilitaría justificar un ascenso interno. Fue completamente beneficioso para ella, y ella también lo sabía, pero si él dijera eso, sonaría como si lo estuviera haciendo por ella cuando ambos sabían que también lo estaba haciendo por sí mismo. La esperanza que crecía interna ahora titilaba como una débil llama en medio de vientos gélidos y crudos. Miró a su jefe, casi 10 años más joven que ella, apoyado en una barandilla dentro del cuartel general, sin saber qué pasaba por su cabeza. ¿Fumas?, preguntó Ratel. Ella asintió y le ofreció un paquete medio vacío para que se riera. No fumo, pero parece que necesitas uno desesperadamente, y te pido disculpas. ¿Indulto? Quería hablar contigo antes, pero me ocupé de otro asunto que requería mi atención, dijo Ratel, dándole la espalda a la barandilla y apoyándose. No perderé el tiempo y voy directo al grano, tal como están las cosas, eres una carga para el escuadrón. Ter apretó el puño. Entonces, ¿por qué la había elegido para el escuadrón? ¿Era solo para humillarla? ¿O era un castigo por ser del clan de un traidor que se atrevió a seguir en Anbu? ¿Por qué te recomendaron?, dijo, sobresaltándola. ¿Por qué te elegí? Eso es lo que estás pensando, ¿verdad? No pudo responder por la sorpresa de que la hubiera leído. Me la recomendó alguien de confianza, y bueno, te investigué, y tu historial sugiere que al menos eres competente, créeme cuando te digo que no llené un puesto preciado en mi escuadrón para elegir a alguien a quien no pienso poner a trabajar. Entonces, ¿por qué? Porque eres un lastre. Es la verdad, lo digas como lo digas. Tu estatus como Shimura es la mayor desventaja dentro de Anbu. Incluso la incompetencia pura podría haber sido mejor. Entre Aquila, Unitaga, y tú, él lo pasará mucho mejor husmeando donde no deberíamos. No tienes la conexión de Bobok en la iniciativa, y ni siquiera puedo argumentar que seas tan bueno como Mori porque, literalmente, todos en la iniciativa se sentirían incómodos compartiendo información contigo. Tern era consciente de todo eso, y eso era lo que lo hacía tan exasperante, porque el problema se debía a algo que escapaba a su control. La reputación del clan Shimura estaba por los suelos, y aunque quisiera revivir, nadie le daba la oportunidad de intentarlo. Y no están solos. Fuiste el más difícil de contratar. Tuve que considerar si seguías en Anbu porque querías aguantar o porque tu clan te había obligado a quedarte. Si es más tarde, puedes entender cómo me sentiría al darte información, y de alguna manera llega de Danzo. Los ojos de Tern se encogieron de ira. Aunque fuera una preocupación válida, estaba insultando abiertamente a su clan. De cualquier otra manera, habría dicho algo, pero no podía defender a su clan frente a su jefe, quien tenía el sustento que tanto anhelaba. Tern se sintió cansado. Él no confiaba en ella. No era nada nuevo para ella. Ya había intentado ganarse la confianza de 2 equipos diferentes, uno de los cuales formaba parte antes del éxodo de Roti, por lo tanto, tenía una buena relación con la gente y ninguno de sus esfuerzos había dado resultado. Por mucho que lo intentara, no habían cambiado de opinión.
No veía por qué esto sería diferente, sobre todo cuando Ratel parecía haberla aceptado solo por recomendación. Deseaba tener el nombre a esa persona para ver si estaría más dispuesta a trabajar con ella. Se preguntaba qué le pediría que hiciera. Los dos equipos en los que había estado le habían pedido que apoyara a cualquiera que necesitara ayuda, y dijeron que la juzgarían según su utilidad. Pero la mayoría del equipo nunca le pidió ayuda por miedo a que los estifaran. Incluso había intentado obligarse a trabajar solo para tener algo que hacer y quizás incluso demostrarles lo que podía hacer, pero eso solo le valió una reprimenda cuando los demás se quejaron de ella. Y cuando sí le pidieron ayuda, nunca le dieron ningún crédito una vez terminado el trabajo. Cuando se quejó, nadie la apoyó ni la acusó de no ser buena compañera de equipo. Tú y yo trabajaremos en un caso juntos, dijo Ratel. Los ojos de Tern se abrieron de par en par. El objetivo del escuadrón es encontrar a los cómplices y socios de Root, y debemos empezar a trabajar en ellos de inmediato. Tú y yo trabajaremos juntos en uno mientras el resto del escuadrón se afianza en la aldea. Sintió que la llama de la esperanza ardía más fuerte por un momento antes de apagarla porque esto parecía otra vía que la llevaría a hacer todo el trabajo y no recibir el crédito. No va a ser como tus equipos anteriores, dijo de repente Ratel, mirándola a los ojos. Ella se sobresaltó de nuevo porque él la había descifrado. Dudó por un momento si Ratel era un Yamanaka secreto. Te investigué a fondo. Me reuní con tus colegas. Intentaron ocultarlo, endulzarlo, pero puedo detectar cuando alguien se está robando el crédito. También hablé con el personal. Uno de los amables me dijo que al principio te esforzaste, pero al final, dejó de importarte. Tern bajó la mirada. Llegó un momento en que le resultó difícil seguir trabajando sin recibir nada a cambio. Mírame, dijo Ratel. Tern se armó de valor. No quería mostrar vulnerabilidad porque la gente usaría cualquier debilidad para atacarla. Trabajar duro y obtener resultados. Eso es lo único que me importa, afirmó Ratel. ¿Cómo puedo confiar en ti?, preguntó. Él le estaba pidiendo que se ganara su confianza, pero ¿qué pasa a la inversa? Antes de responder, ¿quieres esto? ¿Una oportunidad para demostrar tu valía, por muy injusto que sea pedirlo?, preguntó Ratel. Era injusto. Ya se había esforzado al máximo para demostrar que era una agente competente, independientemente de su pasado. Sabía que lo había demostrado, pero no importaba porque necesitaba demostrarlo una vez más. Sí, lo hago, respondió ella. Su parte cansada solo quería rendirse y aceptar su puesto. El clan no la dejaba renunciar y nadie la dejaba trabajar, así que mejor se relajaba, cobraba su salario y disfrutaba de los beneficios. Pero una parte importante de ella quería hacer algo que importara. Quería sentirse productiva. Su clan valoraba su pertenencia a Ambu, pero fue ella quien se unió tras aprobar el proceso de reclutamiento. Amaba el trabajo porque se sentía parte de algo más grande que ella misma, y quería recuperar esa sensación. Así que, aunque había sido derrotada, estaba dispuesta a intentarlo una vez más, una última vez. Dame una oportunidad y la superaré con creces, dijo con resolución. Muy bien, y Tern sintió un escalofrío por un instante antes de que su instinto de combate se apoderara de ella cuando una voz habló repentinamente a sus espaldas. Alguien se había colado tras ella sin que se diera cuenta. Se giró y se quedó paralizada al ver a Comadreja de pie tras ella. Capitán, dijo sorprendida mientras rápidamente se ponía firme. No había duda de que Ratel lo había llamado aquí. Demuestra lo que puedes hacer, dijo Weasel. Su rostro no delataba emoción alguna, y sus ojos de onix parecían atravesarla. Si me demuestras que puedes contribuir, te apoyaré aunque Ratel, el escuadrón, la rama nacional o la Ambu en general no te acepten. Estas seguían siendo palabras de alguien con mayor autoridad que podía renegar de ellas como cualquier otro. Un Uchiha apoyando a un Shimura. En este ambiente. Eso es mejor que el respaldo del Hokage, sonrió Ratel. Entonces, ¿qué opina, operativo Tern? ¿Qué le parece esa motivación? Tern tragó saliva mientras su corazón comenzaba a latir más rápido. La llama de la esperanza comenzó a arder más brillante. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 29. Votar 2 restantes capítulo 439. CH12, 6, 439. ¿Quieres leer con antelación? Visita Patreon @patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. Si la palabra de Weasel era algo en lo que creer, la información que tenía Tern en su escritorio era otra que le daba esperanzas de que esta vez sería diferente.
Pensó que le esperaba una prueba de fuego donde tendría que valerse por sí misma, pero parecía que Ratel decía la verdad sobre colaborar, ya que le había proporcionado información creíble sobre un posible socio de Root contra el que debía construir un caso. Todos en el escuadrón sabían que Ratel controlaba el flujo de información dentro de la iniciativa anti-Root en virtud de proporcionar la mayoría de la información utilizada por la iniciativa. No era solo ella. Él les había dado al resto del escuadrón la información necesaria para comenzar en la aldea oculta de la hoja, usando la autoridad que les otorgaba su participación en el caso del intento de asesinato de Ratel. Incluso se le permitió acceder a un analista del equipo de analistas de la división de inteligencia de EAF asignado al escuadrón, quien priorizaría sus solicitudes sobre las del resto del escuadrón. Era la ayuda que había recibido en los últimos 2 años. Se sentía más ligera que nunca desde la salida de Root, pues, por primera vez, todo parecía ir bien en lugar de mal. Pero había algo que la inquietaba. Echó un vistazo desde su oficina hacia el bullicioso bullpen y se levantó para caminar hacia la puerta. No había pensado mucho en la cantidad de escritorios en el bullpen, que superaba al personal asignado al equipo, y simplemente pensó que el administrador de la oficina había enviado más por error. Cuando el personal instaló los escritorios adicionales en lugar de apilarlos en un rincón para que alguien los recogiera, estaba demasiado estresada por su futuro en el equipo como para pensarlo. Hoy, comprendió que no fue un error al ver media docena de clones de Ratel trabajando en el bullpen. Una sección del piso estaba reservada para ellos, ya que los clones usaban los escritorios adicionales como estaciones de trabajo. Ella había pasado por la sala de reuniones y vio una reserva de horario después del almuerzo por parte de Ratel y clones. Ella no fue la única que quedó sorprendida. El personal y los operarios conversaron sobre ello en la sala de refrigerios. ¿Sabías esto? Mor le preguntó a Bobok. Ella negó con la cabeza mientras tomaba un sorbo de café. Miraron a Goshiro, el jefe de personal, quien también negó saberlo. Algunos pensaron que estaba usando clones porque quería ayudar al escuadrón a establecerse lo antes posible, pero los clones parecían demasiado cómodos trabajando entre ellos como para que fuera algo que hiciera rara vez. Pero supongo que tiene sentido. Si trabaja así con regularidad, es un bicho raro, dijo Bobok. Hay que tener cuidado con esto, comentó Tern mientras observaba a 2 clones discutiendo. A menudo, la gente ve a alguien haciendo un buen trabajo y, en lugar de elogiarlo, le da más trabajo. Imagina lo que haría un líder de escuadrón o un teniente así si descubriera que uno de sus agentes puede defecar clones. Los demás asintieron. Ambu era como cualquier otro lugar de trabajo. El tiempo de trabajo dependía en gran medida de quién era el jefe. Quienes trabajaban bajo las órdenes de alguien que los consideraba mano de obra a la que había que exprimir al máximo lo pasaban fatal. Y una vez que el jefe haga eso, habrá al menos un cabrón en el equipo que intentará imponerte parte de su trabajo. Si cometes el error de ayudar, estás abriendo algo que no quieres. Aunque los demás sean comprensivos al principio, con el tiempo se volverán insensibles, dejarán de importarles y empezarán a hacer lo mismo. Tern hablaba por experiencia y su tono hacía que los demás también lo supieran. Parece que tuvo suerte con su equipo anterior, dijo Mor mientras soplaba su té caliente. O tal vez no lo era, comentó Goshiro. Los demás no tenían nada que decir en respuesta. Sin embargo, a lo largo de la semana, todos se dieron cuenta de la aterradora realidad de que los clones de Ratel no eran un caso especial. Era algo que hacía a diario, y que lo había hecho con tanta frecuencia que había optimizado su vida laboral en torno a ello. Ratel creó un clon de sombra, y luego crearon algunos clones de agua cada uno. Por alguna razón, tenía un límite de tiempo para su clon de sombra, así que para aprovechar al máximo el tiempo de los clones, almorzó tarde. Había creado un sistema de comunicación eficaz y era increíblemente bueno tomando notas. Gracias a esas habilidades, sabía lo que había hecho cada clon durante el día antes de que lo despidieran. Y luego aprendieron algo más preocupante: no se puede obligar a los clones a hacer algo que no quieren, dijo Aquila. Se lo había mencionado a su familia, y alguien familiarizado con los clones le había contado ese hecho menos conocido. Entonces la gente empezó a notar otras cosas en su jefe. Ratel llegaba temprano y se iba tarde. Él, y sus clones, se tomaban los descansos mínimos y se mantenían ocupados. Estaba comprometido y quería saber qué hacían, y como usaba clones, en lugar de reuniones de actualización, hablaba con cada uno individualmente, lo que le permitía comprender mejor las cosas, ya que podía dedicarle más tiempo a cada persona sin hacerle perder el tiempo a nadie. Eso le permitía dirigir el equipo con fluidez, ayudando a coordinar los esfuerzos de todos a un alto nivel.
Se involucraba mucho más que otros líderes de escuadrón, pero nunca microgestionaba. Al principio, todos estaban contentos. Su jefe dirigía bien el equipo y, además, era muy trabajador, trabajando en sus propios casos. Pero entonces las cosas empezaron a cambiar cuando un pensamiento entró en sus mentes. ¿Esperaba que trabajaran tan duro como él? Ver a su jefe trabajar duro los motivó a trabajar también, pero casi al instante, la motivación pasó a ser presión. Ver a todos los clones trabajar duro y durante tanto tiempo se volvió demasiado. No podían hacer mucho. Solo querían hacer mucho porque era evidente que Ratel era un adicto al trabajo. Se sentían atrapados. Los clones trabajaban en el bullpen, así que sentían como si su jefe los vigilara constantemente, haciéndoles conscientes de lo que hacían en todo momento. Los operarios tenían libertad para entrar y salir de la oficina según las necesidades de su trabajo, pero al personal de oficina le costaba salir a tiempo del trabajo cuando el jefe trabajaba hasta tarde casi todos los días. Sin embargo, no podían decir nada. Quejarse unas semanas después de la formación del escuadrón no era una opción. ¿Cómo se sentiría Ratel al respecto? ¿Y si la noticia llegaba a Comadreja, cuya impresión se formaría con las palabras de Ratel? ¿Y si llegaba a Ciervo? El comandante Ambu había visitado personalmente sus oficinas, algo que rara vez hacía, incluso con los capitanes, ya que todos lo visitaban. Así que permanecieron en silencio hasta que Ratel convocó una reunión general el lunes por la mañana. Son todos idiotas. Ratel comenzó la reunión con un suspiro. Debería ser obvio que no compiten con un equipo de clones, e intentarlo es una tontería. Dedicar más horas no garantiza mejores resultados, y mucho menos positivos. Al final, lo único que importa es hacer el trabajo. Cada uno tiene su propio proceso, así que cíñase a él y asegúrese de no incomodar innecesariamente a los demás. Pero tendremos un problema si su rendimiento es bajo, así que trabajen con más inteligencia, no más duro. Uno de mis objetivos es convertirnos en el mejor equipo de Ambu. Ahora bien, lo admito, no lo vi venir, o si no, lo habría solucionado mucho antes. Y como ninguno de ustedes me dijo nada, la resolución solo se retrasó. Debería haberlo previsto también. No puedo creer que esté diciendo esto, pero necesitamos a recursos humanos. Todos en la sala se miraron unos a otros para ver si alguien entendía lo que estaba diciendo. De ahora en adelante, si alguien tiene un problema y no quiere decírmelo directamente, lo cual no me importa, puede hablarlo con Goshiro. Él escuchará sus problemas antes de contármelos, de forma anónima. La tensión en la sala se disipó visiblemente cuando Ratel dejó claro que no esperaba que se agotaran. Incluso propuso un sistema de turnos diferidos en el que un miembro del personal diferente cada día de la semana llegaría más tarde que los demás, para poder quedarse hasta tarde y apoyar a cualquier operario que trabajara fuera de horario. No todos los problemas se resolvieron. La presencia de clones seguía siendo un punto de presión, pero todos comprendían que no todo podía resolverse al instante. Estaban satisfechos de que hubiera reconocido el problema e incluso establecieron el sistema de recursos humanos con Goshiro para discutir más problemas. Sin embargo, la voz de Ratel interrumpió la charla aliviada: escuchen mis palabras porque esto es una advertencia. No dejaré de usar clones, creo que soy mejor que ustedes. Mis clones son mejores que ustedes. No le importaron las miradas de disgusto en la sala y continuó. Dije. Trabajen con más inteligencia, no más duro. Pero yo trabajo más tiempo, más duro y con más inteligencia que ustedes, y cada uno de mis clones también. Pronto se darán cuenta de que los superaré a todos, y confío en ello, tengan cuidado, porque si no obtienen resultados impresionantes, podrían eclipsar al resto del equipo en conjunto. Hay una brecha tan grande entre lo que hice y lo que lograron individualmente, que incluso si su trabajo es bueno según los estándares normales, podría palidecer comparado con el mío. Aunque se dirigía a todo el escuadrón, los 5 agentes sabían que les estaba hablando a ellos. Si no tienen cuidado, podría terminar ahogándolos, dijo Ratel con un dejo de suficiencia, como si se estuviera burlando de ellos desde una posición de superioridad. Ocurría a menudo en cualquier cosa comparable. Si 2 obras de teatro se estrenaban simultáneamente, y una era buena pero la segunda era innovadora, la mayoría de la gente prefería ver la segunda y, por lo tanto, la colmaban de amor, la alababan y la recomendaban, mientras que la otra no atraía mucha atención, incluso si fuera lo suficientemente espléndida como para ser el centro de atención si se estrenara en cualquier otro momento. Él era el líder del escuadrón, y ellos eran sus agentes. Sabrían de sus contribuciones, pero los forasteros los ignorarían porque cuando otros hablaban de su escuadrón, hablaban del escuadrón de Ratel.
A menos que los agentes lograran dar a conocer sus nombres, nadie sabría de ellos. El nombre de Ratel era la barrera, y si ese nombre se hacía más grande, la barrera que tendrían que romper se haría más gruesa. Ratel miró la habitación y Term supo que no estaba pensando demasiado cuando vio que su mirada se detuvo brevemente en su dirección. ¿Fue una advertencia, una amenaza o un recordatorio amistoso? Era lo que el que lo escuchaba pensaba, pero una cosa estaba clara. El escuadrón de Ratel iba a ser un buen lugar para trabajar, pero no iba a ser la silla junto a una chimenea durante una tormenta de nieve. Él había marcado el tono. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 5. Votar 2 restantes capítulo 440. CH12, 7, 440. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon@patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. Había transcurrido un mes desde la incorporación oficial del equipo de Ratel, y el equipo en su conjunto se había adaptado a su nueva situación. Aún estaban descifrando su nuevo trabajo y familiarizándose con los miembros del equipo. Quiero asumir la iniciativa anti-robot, dijo Takuma. 3 agentes sentados frente a él intercambiaron miradas ante la absurda afirmación, que podía malinterpretarse de 1000 maneras. El capitán Comadreja, su jefe, estaba a cargo de la iniciativa anti-robot. ¿Qué significaba tomar el control en ese contexto? ¿Cómo propones que hagamos eso? Preguntó Bobok. Ella asumió que no se refería a hacer algo absurdo como robarle la autoridad a su propio jefe. La información es fundamental. Para una entidad como Robot, que actúa en la sombra y oculta sus huellas, se necesita información creíble para poder hacer algo contra ellos. Hasta ahora, he sido la fuente de información para la mitad de los agentes asociados a la iniciativa. Quiero aumentar esa cifra a al menos 3/4 partes para finales de año. Muchos agentes de la iniciativa se engancharon a la información que Takuma les proporcionaba porque les facilitaba el trabajo. A diferencia de él, todos los miembros de la iniciativa trabajaban a tiempo parcial. Contaban con una carga de trabajo de los escuadrones y unidades a los que pertenecían principalmente, por lo que obtener información de otra persona eliminaba la parte más laboriosa del proceso. Quiero que se adhieran a nosotros por la información fácil y de alta calidad que solo nosotros podemos obtener. Una vez que vean lo fácil que puede ser, les resultará difícil volver a buscar información, lo que nos permitirá influir en ellos para que cumplan nuestras órdenes, dijo. La mayoría de los ninjas Ambu sentían cierto deber hacia la aldea y la nación y trabajaban arduamente para protegerlas, pero eso no significaba que estuvieran a salvo de las políticas de oficina presentes en todos los lugares de trabajo. La mayoría de los que participaban en la iniciativa estaban allí para mejorar su posición y, a menudo, calculaban cómo hacerlo eficientemente. Gestionar todo de principio a fin les haría ganar más reconocimiento, pero les quitaría tiempo del que no disponían. Aunque compartir una parte importante del reconocimiento y verse obligados a cumplir las órdenes de otros no parecía atractivo, a largo plazo parecía un buen acuerdo. Claro que al principio todos aspiraban a ser los principales contribuyentes, pero ese tiempo ya había pasado y la mayoría se había dado cuenta de su lugar en la jerarquía de la iniciativa. La mayoría ahora aspiraba a ser considerado un miembro de la iniciativa anti-robot y a un trabajo sólido que lo respaldara. Trabajo que podrían ganarse difundiendo información confiable. Takuma ya lideraba la iniciativa anti-robot, pero no estaba satisfecho. El escuadrón era una mejora bienvenida y serían ejecutivos de confianza para él, pero necesitaba más personal. Cuando el Hokage lo citó a su oficina y le preguntó qué opinaba de Robot, respondió que eran un cáncer que debía ser eliminado con la mayor contundencia posible. Necesitaba que la iniciativa anti-robot llena de agentes egoístas que constantemente evaluaban cada movimiento para ver si valía la pena su tiempo cumpliera sus órdenes para lograr su visión. ¿Vamos a interferir con los esfuerzos de recopilación de información de otros? Preguntó Mor, golpeando la mesa con un dedo. Una forma de conseguir que más agentes confiaran en la información de Takuma era dificultarles obtenerla por su cuenta. Había muchas maneras de hacerlo, desde las más cutres hasta las más completamente ilegales, y pedirle al equipo que hiciera cualquiera de esas cosas era una tarea difícil. No, eso sería perjudicial para todos. Quiero lograrlo simplemente siendo mejor, dijo Takuma. No quería criticar a los demás para quedar mejor. Es más fácil decirlo que hacerlo, dijo Hippo mientras se servía en una taza una mezcla especial de té de flores de un termo que su esposa le había preparado. Tendremos que cultivar relaciones por todo el país, encontrar personas competentes y, sobre todo, de confianza en las que podamos confiar.
¿Dentro de este año, dijiste? Es mucho pedir. Nunca dije que sería fácil desde el principio, respondió Takuma desde detrás del podio, pero es algo que debemos hacer. Todos los que estamos en esta sala trabajaremos en esta iniciativa. Esto ocupará la mayor parte de mi trabajo. Me gustaría que le dieran la misma prioridad a lo que estén haciendo actualmente. Aunque sonaba como una petición, era una orden cuando venía del jefe. Takuma salió de detrás del podio y distribuyó fajos de 100 páginas al trío. Usen esto para empezar. Coordínese y dividan las pistas entre ustedes, dijo antes de salir de la sala para dedicarse a lo que fuera que estuviera haciendo. Los tres se quedaron atrás y hojearon los gruesos documentos. ¿Qué? Bob, con su experiencia en la iniciativa anti-Root, fue la primera en darse cuenta de lo que tenía entre manos. El documento estaba lleno de pistas sobre posibles conocidos y asociados de Root. Anbu siempre vigilaba a Root y sus actividades, y aunque estos últimos lograron mantenerse ocultos, los primeros lograron averiguar algunas cosas, como a quién utilizaban para cumplir sus órdenes. Pero la información era, en el mejor de los casos, deficiente. Si fuera creíble, Anbu ya la habría utilizado y, por lo tanto, nunca se realizó ningún esfuerzo central para investigarla o consolidarla. Pero ahí estaba, todo recopilado en un solo documento. Los incidentes en los que Anbu sospechaba que Root estaba involucrado, las personas de interés relacionadas con esos casos, las posibles razones por las que Root había usado su influencia invisible. Si simplemente hubiera recopilado la información, habría sido un gran logro, ya que tener todo en un solo lugar era de gran ayuda. Pero había procesado la confusa masa de información para que fuera fácil de analizar. Esto no era algo que se pudiera conseguir en un mes, ni siquiera el doble o el triple. Bob miró desde la sala de reuniones a los clones trabajando en el bullpen. No, ni siquiera eso fue suficiente para lograr algo de este nivel en tan poco tiempo. Eso solo podía significar una cosa, y la hizo tomar aire profundamente. Ratel llevaba tiempo planeando tomar el control de la iniciativa anti-Root. Iba a hacerlo independientemente de si conseguía su propio escuadrón o no. Y una idea, dijo Moore a la sala mientras hojeaba el documento. La iniciativa no está contenta con nosotros, pero ¿qué pasa cuando 3/4 partes de ellos reciben información de nosotros? Tendrán que hacer como que no sigan siendo sus favores. En ese caso, ¿importa lo que piense la 1/4 parte restante? Bob le dirigió una mirada silenciosa. ¿Ratel realmente había pensado tan a futuro? Taro sintió una mezcla de nerviosismo y molestia mientras se sentaba frente al Ambunin con una máscara de tejón. Durante el último mes, todos los miembros de su equipo habían estado recibiendo una gran cantidad de trabajo del nuevo escuadrón Anbu al que habían sido asignados. Pensaron que tardarían en recibir solicitudes mientras el escuadrón se asentaba y se sentía cómodo consigo mismo, pero 2 semanas después de su incorporación, parecía que alguien les había encendido el corazón. Uno a uno, sus compañeros recibieron múltiples solicitudes y consultas. Era casi demasiado trabajo para tan poco tiempo. Le aterraba su turno y se preparó para la descarga de trabajo que se avecinaba, pero no sucedió. No le asignaron ninguna solicitud, pero no era que estuviera ocioso, pues contribuía a apoyar a sus compañeros necesitados. Pero cuando pasaba el tiempo y seguía sin recibir trabajo, sobre todo cuando sus compañeros aceptaban más solicitudes, se sentía muy molesto. ¿Sería por ser el más joven? Su jefe era una persona defectuosa, como todos los demás, y usaba demasiada colonia, lo que hacía que las reuniones fueran un fastidio, pero al menos no lo descartaba por su corta edad. Lo cual solo podía significar que el escuadrón Anbu le había prohibido dirigir cualquier solicitud. Intentó confirmarlo con su jefe, quien lo negó, pero a Taro le costó creerlo. Y ahora, el líder del escuadrón Anbu estaba sentado frente a él, solo en la sala de reuniones. El jefe de Taro y el enlace Anbu habían estado allí durante los primeros 5 minutos antes de irse. ¿Disfrutas tu trabajo, Geminois y Taro? Preguntó Ratel. El ojo de Taro tembló al oír su voz, distorsionada por el chakra. No podía acostumbrarse. Le hacía sentir como si no hubiera nadie tras la máscara y la capa. Se preguntó cómo responder a la pregunta. ¿Disfrutaba de su trabajo? No había sido su elección. Su madre le había conseguido el trabajo y había estado trabajando allí desde entonces. Se me da bien, respondió Taro. Estaba seguro de que no sería la pasión de su vida, pero no necesitaba pasión para hacer un buen trabajo. Bien. Competente. Había trabajado incontables horas durante los últimos años y había adquirido una considerable habilidad. Necesito a alguien competente. ¿Estás preparado para el trabajo?
Sí, lo soy, dijo Taro, apretando el puño bajo el escritorio. ¿Qué era esto? Va a ser difícil. No esperaba menos de Anbu. Entonces trabajemos juntos. ¿Puedo hacer una pregunta? No sabía qué hacía. Solo necesitaba asentir y ponerse a trabajar. No me han asignado ninguna solicitud de su escuadrón. ¿Sabría por casualidad el motivo? No tenía muchas aspiraciones profesionales y su principal deseo en su trabajo era ganar lo suficiente para mantenerse. Disfrutaba del cine y el teatro, le encantaba la caligrafía informal y visitar exposiciones de caligrafía en su tiempo libre, y quería pasar tiempo con amigos y familiares. Mientras su trabajo se lo permitiera, estaba satisfecho. Quienes lo conocían sabían que era indolente, lo cual era cierto, pero era un error pensar que le disgustaba el trabajo. Ser perezoso no significaba que no le importara lo que los demás pensaran de él. Era cierto que tenía menos carga de trabajo como apoyo, pero eso no significaba que le gustara, ya que implicaba directamente que no se le consideraba apto para su puesto cuando su rendimiento había sido comparable al de sus compañeros. Si hacía el mismo trabajo, quería que lo trataran igual. ¿Por qué trabajarás exclusivamente para mí?, respondió el Enbunin, sorprendiendo a Taro. Perdóneme. Sí, tú. ¿Puedo preguntar por qué? Me gusta que hagas preguntas, Genin Taro. Creo que nos llevaremos bien si sigues haciendo las preguntas correctas. Para responder a tu pregunta, trabajas para mí porque eres el menos experimentado de tu equipo. Asigné a los miembros con más experiencia a mi equipo. Quiero que tengan los mejores recursos. ¿Así que soy mediocre? Pensó Taro con gran disgusto. Te elegí porque soy fanático del trabajo de tu madre y tengo un profundo respeto por tu padre, dijo Ratel. Taro volvió a quedar atónito. ¿Mis padres? ¿Me investigaron? Investigué los antecedentes de todo tu equipo. Es un procedimiento estándar de Anbu. No puedo permitir que mis agentes trabajen con alguien poco confiable, dijo el ninja Anbu con indiferencia antes de inclinarse hacia adelante. Su voz se suavizó al preguntar. ¿No eres confiable, Genin Taro? No, no lo soy, dijo Taro rápidamente y con fuerza. ¿De verdad me elegiste por mis padres? Sentía una profunda incomodidad en la axila. Aunque le disgustaba, no le importaba que alguien le faltara al respeto, pero que su trabajo afectara la reputación de sus padres no era algo que pudiera aceptar. No tenían nada que ver con su trabajo, así que era injusto que se vieran afectados. Claro que no. Te elegí porque puedo permitirme retrasos o errores debido a tu relativa inexperiencia. No me malinterpretes, no doy por sentado que eres incompetente a menos que me des una razón. Soy exigente, pero justo. Mientras te desempeñes razonablemente bien, no tendremos problemas. Taro miró al ninja Anbu, quien afirmó que no tendrían problemas, pero ya tenían un problema porque a Taro no le agradaba mucho el grosero bastardo enmascarado. Y bueno, no es que pudiera decir nada al respecto. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 5. Votar 2 restantes capítulo 441. CH12, 8, 441. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon@ubu.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. En la madrugada de la reunión, cuando la mayoría de la gente aún no había despertado, Takuma se estiró y calentó en un campo de entrenamiento de tierra. Esperaba que llegara a desagradarles tras el segundo intento de asesinato, pero resultó que su relación amorosa y abusiva con las instalaciones de entrenamiento donde se dejaba la piel con regularidad era abrumadora. A pocos metros de él, una Anko con resaca tenía la espalda encorvada y los hombros encorvados con sus ojos de media luna vidriosos por el letargo, sin duda se quedaría dormida en cuestión de segundos de estar tendida en el suelo bajo sus pies. Se habían reunido para entrenar. ¿Estás listo? Y quien arbitraba su combate era Junin Kurena y Yui. En su nivel, tener un árbitro era esencial. Había una estadística oficial sobre muertes de shinobi durante combates sin la supervisión adecuada. Ajá, dijo Anko, aclarándose la garganta. Enderezó la espalda y levantó la mano tras la cabeza para sujetarse el pelo con la goma elástica alrededor de la cintura. Takuma asintió y sacó su espada de su vaina. Ella lo miró un momento. ¿Se te da bien eso? Puedes averiguarlo, respondió. Una sonrisa perezosa se dibujó en sus labios. Le hizo un breve gesto a Kurenai, quien les advirtió que se prepararan antes de lanzar un kunai al aire. No hubo ni un atisbo de vacilación entre ellos mientras ambos corrían hacia el otro en cuanto el metal afilado tocó el suelo. Takuma fue más rápido y preparó su espada.
Planeaba abrumarla desde el primer contacto y no soltarla. Anko adelantó la mano, y el kunai de Kurenai se elevó hacia ella como si hubiera usado el límite de linaje de liberación magnética de la arena oculta. Solo para darse cuenta de inmediato de que era una cuerda de chakra. Con la otra mano, metió la mano en su bolsa de armas y lanzó varios kunai por encima de sus cabezas. No hubo tiempo para pensar en el movimiento cuando chocaron al entrar en contacto. Él se mantuvo firme en su plan y cortó con fuerza. El agarre de Anko se apretó alrededor del kunai mientras sus hojas chirriaban entre sí, solo para que el kunai le fuera arrebatado de la mano. Reajustó su posición y espada para atacar a su oponente desarmada, pero ella atrapó dos kunais en el aire y continuó su ataque sin darle oportunidad de revertir el impulso. Los clavó en sus hombros, obligándolo a bloquearlos con la hoja plana. Se acercó aún más para reducir el espacio disponible para blandir su espada, pero Takuma retrocedió antes de que pudiera apuñalarlo en el costado con su kunai. Uno de los kunai que aún estaban en el aire cayó detrás de ella, y ella lo pateó hacia arriba con su Aquiles, todo el tiempo mirándolo con la barbilla levantada un poco. Fue enteramente performativo y por lo tanto completamente innecesario. Ella estaba jugando con él. Antes de que él pudiera siquiera ofenderse, ella le lanzó ambos kunais. No retiró las manos para reforzarlas. En cambio, las golpeó con las muñecas, tomándolo ligeramente por sorpresa. Mientras él las desviaba con su espada, ella ya estaba firmando sellos. Dos orbes de fuego florecieron en sus palmas. Reconoció el jutsu al instante. Era uno de sus favoritos y un básico. Liberación de fuego. Látigos de llamas gemelas con un movimiento de sus brazos, los orbes se convirtieron en látigos de fuego que instantáneamente quemaron el suelo que tocaron. Inmediatamente clavó su espada y tejió su propio conjunto de sellos manuales. Lanzamiento Yan. Escamas de dragón de fuego. La piel de Takuma se retorció como un pozo de gusanos, como si fuera a estallar, antes de volverse más oscura y seca hasta que su piel tomó la apariencia de agresivas escamas de reptil parecidas a las de un dragón. Ella agarró el kunai en el aire con un látigo y lo blandió, ganando velocidad y potencia, antes de lanzárselo. Fue solo una distracción mientras se abalanzaba sobre él, y era más rápida que antes. Para cuando él se apartó, ella ya estaba a su alcance, o al menos sus látigos lo estaban. Uno de ellos se aferró a la espada, rociándolo con el calor abrasador. Una amplia sonrisa se extendió por su rostro mientras tiraba. Y para su sorpresa, sus pies resbalaron hacia adelante. Para su sorpresa, sus pies resbalaron hacia adelante, clavándose en la tierra mientras intentaba resistir y mantener el equilibrio. Esto es ridículo, pensó. Él era quien entrenaba con el equipo de pesas, así que ¿cómo era ella tan fuerte? Ella blandió su otro látigo, que él esquivó hábilmente mientras sacudía el látigo que rodeaba su espada para desequilibrarla antes de agarrar el segundo látigo y tirar de él con todas sus fuerzas. Aunque ella era fuerte, él era más fuerte. ¡Ah! Exclamó Anko mientras volaba brevemente. En ese instante, el látigo que rodeaba la espada se aflojó. Takuma se abalanzó hacia adelante, dejando tras de sí una estela de polvo. Los látigos hacían maravillas a distancia, pero en cuanto el enemigo se acercaba, perdía toda ventaja. Sin embargo, sabía que ella ya tenía una solución para esa limitación. Anko hizo un gesto con la muñeca, y los largos y ardientes látigos desaparecieron en humo negro y reaparecieron en forma de un par de látigos de montar. Giró en el aire y golpeó la parte plana de su espada con ambas fustas. Una ráfaga de fuego ardiente y silbante lo envolvió. Contuvo la respiración y forzó un golpe hacia adelante para lanzarla hacia atrás. No la persiguió y saltó hacia atrás. Las escamas del dragón humeaban con humo blanco, y cuando miró la palma que había usado para agarrar el látigo, las escamas se habían vuelto completamente negras, a punto de desmoronarse. Un ninjutsu de liberación de fuego de rango C había hecho tanto daño contra un jutsu hecho a mano para ser resistente al calor, cuando no hace mucho tiempo, ella había usado el mismo jutsu para entrenar y templar las escamas del dragón de fuego durante su preparación para aprender el jutsu clon de sombra. Se había vuelto absurdamente fuerte en un corto periodo de tiempo. Takuma apretó los dientes mientras arrojaba su espada a un lado y tejía sellos con las manos. Liberación de agua. Onda de agua espiritual. Apuntó el globo de agua hacia adelante y lanzó toda la carga de balas de agua hacia Anko, quien acababa de recuperarse. La somnolencia ya no se percibía en sus ojos mientras tejía sellos manuales mientras las llamas de los cultivos se acumulaban y envolvían sus antebrazos y golpeaba el suelo con las manos. Liberación de la tierra.
Cabeza de carnero. Una pared curva con la figura de una cabeza de carnero en la superficie se alzaba del suelo. Algunas balas fueron bloqueadas, mientras que otras la atravesaron. Intentó mirar a través de los agujeros y vio su ropa. Inmediatamente avanzó a toda velocidad mientras acumulaba chakra en sus brazos, cuando una ráfaga de viento lo azotó. Anko se elevó hacia el cielo, impulsada por el aire. Entrelazó otras manos y las juntó. Su columna se curvó al llenar su diafragma de aire y chakra antes de escupir el brebaje que se convirtió en fuego justo afuera de su boca. Una masa ardiente de fuego descendió sobre él, cubriendo su visión. ¿Un ninjutsu de rango B? No, esto todavía era rango C, solo que llevado hasta sus límites más extremos. Takuma tejió apresuradamente sellos manuales y presionó sus manos en el suelo. Lanzamiento de la tierra. Cúpula de la tierra. La masa impactó la cúpula y luego se extendió, cubriendo gran parte del campo de tierra con un mar de fuego. Dentro de la cúpula, Takuma sintió cómo las llamas consumían la tierra y el chakra que fluía por ella hasta detenerse. Respiró aliviado antes de realizar de inmediato otro conjunto de sellos manuales para liberación de la tierra. Viaje subterráneo para escapar de debajo de la cúpula, pues sabía que Anko lo atacaría con la cúpula en cuanto saliera. Pero justo cuando completó los sellos manuales, la cúpula se abrió de golpe y Anko, con una sonrisa llena de energía sádica, lo agarró cuando ya estaba medio hundiéndose en el suelo, lo sacó y lo arrojó al aire antes de saltar tras él con el fuego alrededor de sus antebrazos reformados en sus armas. Un largo látigo y una fusta cada uno. Aún aturdido por la interrupción de su jutsu a mitad de camino, inesperadamente, Takuma tardó un instante en recuperarse. Giró para encarar a Anko, solo para ser alcanzado por el largo y ardiente látigo que lo envolvió y le ató los brazos al cuerpo, eliminándolos de la ecuación. Ella sabía que las armas más poderosas de Takuma eran sus dos brazos. Las escamas del dragón, ya dañadas, comenzaron a quemarse bajo los látigos. El calor empezó a penetrar su cuerpo y a quemarlo. Takuma apretó los dientes y se abrió paso. Con los brazos extendidos, acumuló chakra en su pierna. Una patada fuerte y bien colocada podría ser su boleto de salida. Pero entonces Anko tiró de él con su látigo mientras ambos estaban en el aire, acortando aún más la distancia entre ellos y desbaratando sus cálculos. Al encontrarse en el aire, Takuma dejó ir su conciencia y tiró desde el subconsciente, dejándose guiar por sus instintos. Atacó al mismo tiempo que ella con su fusta, pero al mismo tiempo, Anko envolvió la patada con el resto de su látigo y tiró de nuevo, desviándola. En lugar de impactar contra su cuerpo, la patada se elevó en el aire. Lo último que vio Takuma fue el látigo hecho de llamas comprimidas golpeando su rostro y la cara de placer sonriente de Anko detrás de él. ¿Qué le pasó?, preguntó Takuma tras despertarse a los pocos minutos. Miró fijamente a Anko, quien había encontrado un trozo de hierba y maleza en los límites del campo de tierra y descansaba allí. Era más fuerte y rápida de lo que recordaba de su último entrenamiento. Su ninjutsu se había vuelto anormalmente más potente. Si solo hubiera sido el látigo de llamas gemelas, lo habría entendido porque era su ninjutsu favorito, pero todos sus jutsus parecían estar dopados con esteroides. Y luego le había mostrado ninjutsu de 3 lanzamientos diferentes. Sabía que podía usar elemento fuego y elemento tierra, pero el elemento viento había sido su primera vez, lo cual no era sorprendente porque, técnicamente, también conocía ninjutsu de 3 lanzamientos, pero la forma en que los usaba parecía demasiado natural. Quería saber cómo había mejorado tanto. Está pasando por una etapa muy importante de su camino como kunoichi, dijo Kurenai. Se sentó en una roca junto a él y continuó cuando él la miró. Su comprensión del chakra está evolucionando. Todo lo que viste hoy se debe a eso. ¿Como entrenamiento avanzado de chakra?, preguntó. La manipulación de la forma y la naturaleza sin duda explicaría por qué su ninjutsu se había vuelto tan fuerte. Estaba extrayendo mucho más provecho del chakra y del ninjutsu. Puedes decirlo, pero es más que eso, sonrió Kurenai, indicando que no importaba que no lo entendiera. Para nosotros, los shinobi, todo lo que hacemos está ligado al chakra. Todas nuestras artes shinobi dependen directamente del chakra como base. Si tu comprensión del chakra se desarrolla, todo lo demás también se ve afectado positivamente. Lo que estás viendo en ella es un rápido avance en su comprensión de ese fundamento. Incluso afectó su físico. El chakra mejoraba la fuerza física y el entrenamiento de acondicionamiento. A medida que aumentaba la comprensión del chakra, también aumentaban los beneficios del entrenamiento físico. Fue una de las razones por las que el equipo con peso había pasado de moda.
Los shinobi preferían centrarse en desarrollar su comprensión del chakra y luego disfrutar de sus beneficios. ¿Está haciendo algo en particular para conseguir esta evolución?, preguntó Takuma. Planeaba preguntarle también a Anko, pero Kurenai era una Chunin, así que seguro que tenía una visión más profunda del tema. Bueno, lo más importante es que ahora se está esforzando, sonrió Kurenai mientras miraba a su amiga. Creo que lo sabes, pero en realidad no se había esforzado durante mucho tiempo, Takuma asintió. Era raro que Anko hablara de su pasado, pero habían tenido una conversación al respecto. Pero desde que regresó de la guerra, el fuego que se extinguió se reavivó. Le llevó tiempo, pero ha logrado deshacerse de años de malos hábitos, la mayoría de ellos. A ella le gusta la fiesta, se rió Takuma. Kurenai asintió con un suspiro. Esa chica es un genio. Si nunca se hubiera detenido, tal vez suspiró de nuevo, no, tal vez no habría cambiado nada y en fin, este es el resultado de su esfuerzo por encontrar talentos. Takuma sonrió. Aunque estaba un poco frustrado porque ella se había alejado de él, a pesar de haberse esforzado al máximo, se alegró por ella porque realmente sentía que era más feliz que antes. Supongo que solo necesito esforzarme más, suspiró. Pero dijiste que es un momento importante en su vida. ¿A qué te referías? Porque es especial. Su comprensión del chakra está alcanzando un nivel que solo unos pocos alcanzan, sonrió Kurenai, orgullosa de su amiga. Tiene muchos nombres. Iluminación, epifanía, despertar, bodhi, pero, en pocas palabras, su comprensión del chakra está alcanzando la de un Chunin. Es una evolución. Si tiene éxito, superará el mayor obstáculo para convertirse en Chunin. Nota del autor. Viajaré a una convención la semana que viene, lo que me quitará tiempo para escribir. Así que solo podré escribir 2 capítulos, que no publicaré porque planeo publicar 5 la semana siguiente, ya que se leen mejor juntos. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.